Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer como presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza daros la bienvenida. También agradeceros que hayáis venido por el interés que parece que ha despertado la charla. Traer a un futbolista siempre es interesante, ¿no? Somos conscientes que vivimos tiempos difíciles, además bastante difíciles. Entendemos que nos toca, en la medida de nuestras posibilidades, ser parte de las posibles soluciones que haya que aportar, ¿no? Es la solución de estos tiempos difíciles. Y además estamos convencidos de que estas soluciones las tenemos que aportar de forma colectiva y de forma conjunta. No vale, que un poco también es el leitmotiv de los libros. Entendemos que no valen las soluciones individuales en este modelo que llamamos el que. En este sentido, y así es como estamos trabajando en esta nueva etapa que abrimos en la FAD en abril de este año, con la vista puesta en que esta casa sea un lugar de referencia no solo para el movimiento vecinal, que lo es por razones obvias, sino que sea también un lugar de referencia para las entidades y los colectivos de la ciudad. Y que, bueno, pues eso que podamos aportar y eso que sirva de referencia, pues sirva también para de alguna manera, pues aportar a la revitalización de este lado del tablero en el que nosotros nos encontramos. A ver, en este contexto que os cuento, bueno, pues teníamos muchas ganas de este momento, llevábamos tiempo con ello, ganas de poder charlar un ratico, pues en el marco de la 36ª edición de la Semana Cultural, es sexta, ¿no? Estamos bien. Con Jorge y además acompañados por Iguacel también. Y bueno, y al final, o en definitiva, poder hacer un análisis compartido de hacia dónde dirige, como decía, este sistema económico depredador, el lugar donde intentamos vivir y en algunos casos ya sobrevivir, ¿no? En definitiva, o de alguna manera, hacia dónde van nuestros barrios y, bueno, y lo más importante, qué capacidad tenemos, y es que tenemos alguna capacidad de cambiar esa dirección, ¿no? Hacia dónde dirige el sistema a nuestros barrios. Nos apetecía mucho también hacerlo dentro de lo que es la Semana Cultural de la Magdalena, porque la charla la podríamos haber organizado en otro contexto, pero es también importante organizarla dentro de la Semana Cultural, pues porque la sede de la Federación de Barrios está en el barrio de la Magdalena. Entendemos dentro de todo este rollo que os estoy contando que es necesario que nos juntemos, que nos enredemos y que formemos parte de aquello que vivimos y de aquello donde vivimos. Y bueno, pues la Semana Cultural de la Magdalena es un acto ya con una trayectoria bastante larga y es un acto, uno de los eventos culturales, políticos y también festivos, es muy importante, con más arraigo tanto en el barrio como en la ciudad. No voy a enrollar mucho más. Bueno, Jorge Dioni, escritor, periodista y maestro, es sin duda, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, uno de los analistas más certeros del devenir de la ciudad contemporánea, como él dice. Prueba de ello son estas dos joyas, o estos dos hits, ¿no? Que alguien ha dicho, como son la España de las piscinas y el malestar de las ciudades, que es la excusa que nos trae aquí a todas y a todos. Iguacel el hombre, que entre otras cosas es escritora, gestora y agitadora cultural, pero lo más importante es que es amiga. Muchas gracias a ambos por venir. Reiterar el agradecimiento a todas vosotras por venir también. Antes de darles paso, deciros, y esto también es muy importante, tenemos libros, los podéis comprar, si no los tenéis hasta ahora. Tenemos aquí fuera, cuando acabe la charla, los podéis adquirir y además, por el mismo precio, hemos convencido aquí al futbolista para que nos les firme. Si queréis, pues tenéis, sin más.
Muchas gracias, Arturo, y a toda la Federación de Barrios. Es un lujo estar aquí y acompañar a Jorge Lioni. Veo gente de pie. No sé si se puede acercar alguna silla más o no. Lo digo para que todas y todos estemos con cierta comodidad. Bueno, gracias también a todos y todas vosotros y vosotras. Vamos a hablar un poco de... ¿El qué? Que hable más alto. Perdón, vale, que esto más la voz. Pues vamos a hablar de las ciudades, de sus piscinas y del malestar y de qué barrios queremos y cómo podemos hacer eso que queremos, ¿no? Que son los barrios vivos y que no estén supeditados al interés económico si se puede hacer algo. No sé, leer los dos libros es algo apasionante, son dos muy buenos libros y que te hacen plantearte muchas cosas. A lo mejor te dejan el ánimo un poco tocado para proyectar un futuro esperanzador, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Es una obligación de esta generación con respecto al futuro y a las siguientes. Yo lo había enfocado para hablar un poco de todo, empezando pasado, presente y futuro, una cosa súper original, súper novedosa. Y luego hablar un poco con Jorge y abrir un turno de preguntas, pero bueno, que si en la charla hay alguien que se sienta impulsado a decir algo que le parece oportuno, pues a mí no me importa y creo que a Jorge tampoco. A ver, que estoy viendo a ver si se coloca. Vale. Bueno, Jorge hizo una cosa, igual mezcló un poco los contenidos de los libros, porque yo me los había leído en su momento, pero ahora he hecho una relectura de lo, entonces tengo, mientras me iba apuntando cosas, y entonces a lo mejor he mezclado, si me equivoco, perdón, pero dices una cosa muy interesante, por empezar, como hemos dicho, empezar por el pasado, que Fraga inventó España. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Así, vamos. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias a la Federación por la invitación, muchísimas gracias a todas por venir y por la presentación. Fraga inventó España, bien. A mí me gusta, cuando escribo, siempre se me ocurren cosas. Voy escribiendo, entonces doy un paseo, veo una conferencia, leo un libro, y hostia, entonces lo apunto, digo, esta frase la tengo que meter en algún momento, porque está muy bien. Cuele o no cuele, la tengo que meter, y esta es una de ellas. En realidad es un poco injusto, porque en realidad el tío que inventó España se llamaba Bolín, y se llama Luis Enrique Bolín, creo. Un tío de cuidado, o sea, ese señor era corresponsal de ABC en Londres, estuvo en la contratación del Dragón Rapid, que fue el avión que llevó a Franco a la península de Canarias. Después estuvo en la oficina de prensa y propaganda de los franquistas. ¿De dónde lo echaron? Por exceso de celo. O sea, lo echaron porque, digamos, presionaba mucho a los corresponsales extranjeros para negar cosas, como el bombardeo de Guernica, por ejemplo. De hecho, está vinculado a la presentación y detención de un corresponsal, bueno, por eso lo sacaron, y al tío después le dieron la dirección de turismo. Y la dirección de turismo, el tipo hace los primeros viajes para que los periodistas extranjeros conozcan la Nueva España de los años 39, 40, en fin, no había muchas ganas de venir, de moverse, entiendo, y recupera un eslogan y después, digamos, su grupo de trabajo inventa otro. El eslogan que recupera es Spain is Beautiful. Con Spain is Beautiful quería decir, este es un país romántico, atrasado, maravilloso, precioso, bonito, venga a verlo. Es decir, todo lo que ya no existe en la Europa industrializada, en la Europa donde los espacios urbanos han quitado identidad a la gente, no, usted lo puede recuperar en España. Las postales, los carteles que se
que se promueven en esa época eran de principios de siglo incluso. Es decir, eran todos vinculados a coros y danzas, después coros y danzas, sí, folclore popular, gente con las labores agrícolas, pero muy atrasado con burros, es decir, era una cosa de, es eso, el mundo que ha desaparecido usted lo encontrará en España. Y de hecho, las guías lo hacían así. Hay una guía de una autora alemana que dice lo que de la prehistoria ha desaparecido en el resto del mundo, el resto de Europa puede encontrarse en España. Tal cual, lo decía. Eso es una visión romántica que, bueno, está ligado a otras cuestiones menos interesantes, que es, ¿a usted le gusta el arte? Este es un sitio para llevarse piezas de arte porque no están vigiladas, ni catalogadas, ni nada, cosa que se hace habitualmente. ¿A usted le gustan, digamos, las fiestas con violencia? Pues eso, que aquí matan todos. Siguen matando animales, bueno, y seguimos, siguen matando animales, la gente sale y se deja cornear, ¿no? Tal. La pasión, ¿a usted le gusta el sexo? Esto es un sitio de Carmen y Don José, ¿no? El sitio de... y después el otro mensaje que hace su equipo es Spain is different. Spain is different, con el lema Spain is different, lo que quieren decir es que es un lema que Fraga recupera con el gran acto del franquismo, que son los 25 años de paz. Está en un rollo histórico, mucho cuidado. Y lo que quieren decir es que es el momento que ya España se abría al mundo, ¿no? Que venían ya embajadores, vienen los acuerdos con Estados Unidos, se abre la frontera con Francia, estoy recordando cosas, el ministro de Exteriores francés dice a la Asamblea, no hay naranjas fascistas, sino naranjas. No hay playas fascistas, sino playas, ¿no? O sea, vayan a banear a España, que España es diferente, no pasa nada, es decir, tiene una peculiaridad que es una dictadura. Pero por lo demás es igual que cualquier otro país. Y eso era tal cual, es decir, este es un país atrasado, este es un país violento, este es un país pasional, con lo cual solo se puede embridar mediante una dictadura. Y Fraga recupera, le digo, este mensaje del Spain is different, es el tipo que, digamos, hace la gran labor promocional del turismo. Y cuando digo que inventó España es porque lo que hace la promoción turística, lo que hace el turismo es destilar. O sea, destila un lugar y coge 4 o 5 elementos identitarios. ¿Cuál es la comida típica? Esta. ¿Cuál es la comida típica? No hay. ¿Cómo que no hay? Hay que inventar una. ¡Pum! Eso es tal cual, ¿eh? Me salía una ciudad en Italia en la que se había puesto de moda la chuleta. Y decía la gente ahí, aquí nunca hemos comido chuleta. Pero bueno, se ha puesto de moda. Ha habido muchos restaurantes de carne, y ya está. Un baile, un traje, 4 o 5 ideas sobre la gente de allí, 4 o 5 monumentos, y con eso vendes el país. El problema de esta cuestión es que después la gente se tiene que adaptar a eso. Es que después, si tú no vendes lo que quieren, la gente no va. Es decir, tú te tienes que adaptar a eso. Por eso digo lo que Fraga inventó España. Hizo una cosa que es, ¿cuál es lo que tenemos que vender? ¿Qué quiere la gente aquí? ¿Cuál es nuestra mayor proyección hacia afuera? Carmen. Exactamente Carmen. Carmen de Bizet, que no la de Mérimée. Carmen de Bizet. Entonces, vamos a darles Carmen. Es decir, vamos a dar un país vamos a destilar el costumbrismo andaluz, vamos a quitárselo incluso a los andaluces, vamos a hacer lo que sea inofensivo, el flamenco y tal, y vamos a presentarlo así. Y vamos, es una cosa que sí que hace, es un momento de Fraga, es un momento que aparecen tablados flamencos en todos los sitios. Otra cosa que haces es, como estoy en Zaragoza y no estoy en Valencia, es promocionar la paella. ¿Por qué? Porque el plato típico español es la cazuela, es el puchero. El cocido que en cada sitio tiene unos ingredientes, hace una manera, pero viene a ser el puchero, como corresponde a un país pobre que ha pasado hambre. Pero el puchero es muy cansado, no se puede llevar, no se puede exhibir, ¿cómo lo pones en un menú, no? En cambio, la paella
La paella sí se puede transportar, que es lo fundamental, y se puede poner bien en las fotos, si sale bien, es decir, ¿cómo haces la foto al cocido? Pues, ya digo, y se transforma el plato típico de paella, el cocido a la paella, el puchero a la paella. Y eso, por eso digo lo que Fraga inventó España. Tenemos como souvenir un adoquín, que es un Sí, cartel en qué lugar nos deja. sí, No voy a extenderme. duro eso, ¿eh? Sí, y tanto, y tanto. Píldora el día antes, ¿eh? No el día después. Otra de las frases de estas, que me imagino que también se te ocurre, esta la tengo que meter, es, eres donde vives, ¿no? Y a mí leyendo el libro, recordaba la lectura del libro Paseos con mi madre, Javier Pérez Andújar, donde él decía que, claro, que la democracia es algo que se ve y se toca y donde no se percibe es que no la hay. Y claro, cuando hablaba de las ciudades modernas, que ciudades democráticas en España vienen con la transición, ¿no? Podemos decir, entonces, con la transición, el estado de bienestar y empezamos a construir. Por eso la democracia se tocaba y se palpaba tanto, porque se empiezan a construir ambulatorios en ese momento, se empiezan a construir colegios, centros culturales, plazas, se empieza a construir. Entonces, se tocaba la democracia y se empieza a construir por las primeras administraciones y ayuntamientos democráticos, pero también por el movimiento vecinal y cívico, ¿no? Que pone toda la carne en el asador para construir esa democracia. Y claro, de ahí a esta ciudad neoliberal que tenemos ahora, donde sí, se sigue construyendo, pero no tocamos tanto de democracia, ¿no? Porque la democracia, o sea, no vamos las personas que vivimos en los barrios a poner ladrillos, sino que se construyen como pelotazos y operaciones urbanísticas que exceden de nuestra capacidad de montarlo, ¿no? O se está, si no, desmantelando lo que hay construido y pues, quitando recursos para la educación pública y en muchos casos, ¿no? Pues premiando más a los colegios privados. O sea, que tú dices que eres donde vives y Javier Pérez Andújar decía que eso es la democracia, llegar a los sitios andando. O sea, que ir a pie es la democracia directa, ¿no? Él decía, él planteaba en el vídeo, o sea, en el libro. Entonces, ¿qué somos? Desde ese punto de vista, somos donde vivimos, ¿qué somos? Y qué es esto donde vivimos. Vale. Claro, sí, esta es una idea de... el urbanismo crea ideología. Yo estoy inmensamente agradecido que haya calado tanto y que dé la sensación de que la frase me la he inventado yo. O sea, en realidad es una frase que está en toda la historia, es decir, todo el mundo que ha querido históricamente proponer una nueva sociedad, lo que ha hecho es proponer una nueva ciudad. Es decir, está, no sé, la República de Platón, donde dice, voy a hacer una nueva sociedad, entonces voy a hacer una nueva ciudad, en la que habrá unos barrios donde vivirán estas personas, aquí los dirigentes, aquí los sacerdotes, aquí los soldados, aquí los comerciantes, y los poetas no vivirán en esta ciudad, no puede haber poetas en esta ciudad, no los dejaremos entrar. Bueno, a medida discutible. O instrumentos, estos instrumentos se pueden tocar en esta ciudad y estos no, ¿no? Y como Platón, Tomás Moro, Campanella, los socialistas utópicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la experiencia, la vivencia que uno tiene todos los días acaba consolidándose como experiencia y esto acaba conformando una visión del mundo. Es decir, claro, la visión del mundo, la ideología, yo cuando doy talleres de escritura o de lectura, siempre digo, los libros, todas las narraciones tienen un análisis ideológico. Igual tengo que proyectar más aún. Ideológico. Eso no quiere decir que sean de izquierdas o de derechas. Quieren decir qué visión del mundo tienen. Es decir, ¿dónde fijan la esperanza? ¿La esperanza está en el futuro, está en el presente o está en el pasado? ¿O no la hay? ¿No? Las canciones de Bruce Springsteen dicen, lo mejor ya ha pasado. ¿No? Todo recuerdo esos, como corría en coche por New Jersey, no sé qué, no sé cuál. Los libros de Houellebecq dicen, no hay esperanza. No busque usted que no hay nada. Esto no existe. ¿Qué visión tienen del ser humano? ¿El ser humano es individualista? ¿El ser humano busca el sentido por sí solo o lo busca con otros? ¿No? ¿Cómo son las relaciones humanas? Los libros de Sara Meza, siempre las relaciones humanas son relaciones de poder. Es una visión un poco
jodida, a mí me encantan, es una visión un poco jodida, pero eso digo, esa es la ideología que hay en una narración. Y cómo vivimos, o sea, dónde vivimos, cómo vivimos, si vamos andando a los sitios, eso te crea una visión del mundo. Porque si tú vas andando a los sitios, ves a gente. Parece una tontería, pero ves a gente. Y ves a gente de diversas edades y diversas culturas y diversas razas y los ves, te cruzan y no pasa nada. Y tu visión de la diversidad no es solo la tele, que te dicen, cuidado, 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 miedo, miedo, miedo. ¿No? Es distinto. Que si tu visión de la ciudad es, salgo en coche, voy, dejo a los niños, voy al trabajo, cojo a los niños, los llevo a las actividades extraescolares, voy al mercado a comprar y vuelvo a casa. Si yo me muevo en coche, es una visión diferente que si me muevo andando. Si estoy en un sitio, como ocurre con, ¿sabes? Con estos nuevos desarrollos donde todo el mundo es de la misma edad, aparte de ser más divertido a nivel cotilleos y tal, y de infidelidades y esas cosas, que las hay. Los pagos siempre hay Una tensión sexual. hay tensión sexual. Sí, 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 el mío hubo tensión sexual resuelta. Me acabó mal, acabó mal. Están todo el día ahí juntos, el padre de fulano y la madre de fulana. Sí, sí. Bueno, ya cierro. Pero si todo el mundo es de la misma edad, tú tienes una visión distinta. Si todo el mundo es de tu misma edad, de tu mismo color de piel, de tu mismo, digamos, ingresos económicos, de tu mismo estudios, tienes una visión muy limitada del mundo. Y eso condiciona quién es otro. Claro, a quién es otro, los problemas que pueden tener otras personas, no los conoces. No los conoces y tu única información llega por la televisión. En lugar de, no sé, desde las actividades extraescolares que te ven diciendo, pues, gente diversa que te va comentando sus problemas, entonces tienes acceso a otra realidad. Claro, hablabas de las asociaciones. Claro, es un mundo distinto. Es decir, el Actur es un barrio que es muy parecido a un nuevo desarrollo. Es una gran actuación que desarrolla un número muy grande de viviendas. Pero ¿qué pasa? Que es un mundo en el que las cosas se solucionaban de forma colectiva. Ya fuera el partido, el sindicato o la parroquia. La parroquia es fundamental para la articulación de, sobre todo, de las asociaciones de vecinos. Pero fundamental. Y hoy estamos en un mundo en el que las soluciones son individuales. Es que tú vas a una librería, he sido librera, vas a una librería, no digo igual tu librería, claro, una librería más bonita y más, una librería de librero, de librera, o sea, pero vas a la casa del libro y la sección grande es autoayuda. Y vas a ficción y es autoficción. Entonces, lo que te está diciendo que la autoayuda es la manera de, es otra, en el que el protestantismo se ha metido en nuestras vidas. El protestantismo que lo que dice es, búscate la vida, la salvación vendrá individualmente. El protestantismo es una religión en la que uno lee la Biblia en solitario y bebe en solitario. Pues miren a Magaluf y se cuecen, claro. Porque... En cambio, el catolicismo es una religión de grupo, es una religión donde se lee la Biblia en grupo y se bebe en grupo. Estoy haciendo una promoción pero es súper importante, ¿eh? Súper importante. De hecho, vamos, que tengo una amiga que vive en un país protestante, hostia, visto el choque cultural es fuerte, es decir, de costumbres, es decir, del búscate la vida, es decir, que aquí normalmente, bien mal que te vayan las cosas, al final hay una red, o sea, al final hay un plato de lentejas en casa. Los países protestantes no siempre, o sea, si recordáis las películas norteamericanas, cuando el niño o la niña se van a la universidad, se acabó, aquí no vengas, tienes que buscarte la vida. Entonces ya digo, ese era un mundo donde las cosas se solucionaban colectivamente y el nuestro se soluciona individualmente. ¿Y cómo se transmite esa ideología? También a través de los formatos de competición, que también es una cosa que me tiene obsesionado. Uno ve la televisión y todos son formatos de competición. Y de hecho, las redes sociales son formatos de competición por la atención. Y las actividades extraescolares, siempre hay competición. Si no hay competición,
Normalmente los padres se enfadan. ¿Cómo que no va a haber torneo este año? ¿Cómo que no va a haber exhibición? ¿Cómo que...? Es decir, y es terrible que a chavalines de 6 años se les ponga ya a competir simulando ser adultos. Es decir, no es un juego, que en el juego lo divertido es jugar, relacionarte, pasarlo bien. Es decir, uno intenta ganar, ¿no? Pero lo interesante es que estamos todos reunidos en el juego. Y la competición importante es ganar. Ya está, hay un resultado y punto. Y se les pone a los niños simulando el juego digo, la competición de adultos, con camisetas, es decir, están imitando el juego o la competición de los adultos. Sí, vamos. Yo fui, ¿qué quería comentar? He hecho futbolista. Yo tuve un paso por el fútbol lamentable, o sea, yo era portero porque el gordo del portero siempre, en el patio del colegio. Más era asmático, con lo cual. Y bueno, como era un poco loco, yo salía mucho, entonces, guau, guau, hasta que se daban cuenta de que era miope. Entonces, miraban de lejos. Ya, terrífico. Solo muchas cosas. Yo me he quedado Sí. en la tensión sexual del Pau porque vivo en uno y digo, está claro que algo me estoy perdiendo en el mío. Bueno, vas metiendo muchas cosas y entonces pero yo quería mencionar una cosa para unir la ciudad del pasado y la ciudad del presente. En el libro mencionas, en el del malestar de las ciudades, mencionas mucho el caso de Zaragoza, que yo te he preguntado antes. ¿Tienes alguna complicidad con Zaragoza afectiva o de algún tipo? Porque Zaragoza sale Valdespartera y sale Arcosur, y sale, bueno, ya has hablado en otras entrevistas del centro comercial de Puerto Venecia, ¿no? Y hablas de la historia de la ciudad, de la base americana y de luego cómo el efecto Expo pues nos hizo pues, tener pues, que vinieran iniciativas y dar iniciativas comerciales para ver si eso, iniciativas salvadoras, creo que dices tú en el libro, ¿no? Y esto lo quería unir con que yo he vivido mucha parte de mi infancia, no he vivido en Zaragoza, ¿no? Entonces, para mí venir a Zaragoza era venir a visitar a la familia y hacía una cosa que era irme con mi abuelo a pasear la ciudad, ¿no? Con democracia directa, mi abuelo era un hombre comprometido, quería esa democracia directa de ir andando a los sitios y paseábamos por la ciudad y me iba contando cosas. Mi abuelo era forjador y entonces claro, sí, Herrero, sí, o sea, era herrero, sí, sí. Y entonces, claro, me iba diciendo, enseñando balaustradas que había hecho él, el símbolo de la Confederación Hidrográfica del Ebro lo hizo él, ¿no? Y entonces me iba enseñando en la ciudad. Y mantenía conmigo una broma que había tenido con mi padre, que no era broma cuando la dijo en su momento, y aquí está mi tía, que lo sabe también. Mi abuelo le dijo a mi padre que le regalaba todos los tranvías y autobuses de la ciudad, que eran suyos. Y entonces le llevaba las cocheras y decía, ves, todo esto es tuyo, hijo mío. Pero es algo tan grande que, claro, no lo podemos tener en casa. Por eso nos lo guardan, ¿no? Entonces, y mi abuelo replicaba lo mismo conmigo, me llevaba a ver las cocheras y me decía, todo esto es tuyo, hija mía. No te voy a dejar herencia, pero todo esto te lo voy a dejar. Y entonces, lo que sea, nos lo guardan. Entonces, de alguna manera, mi abuelo me está dando el valor por lo público, ¿no? Como regalo, sin ser mi abuelo Tony Youth. O sea, no es Tony Youth, no era Tony Youth, pero sí que me está dando ese valor por lo público, ¿no? Entonces, de tal manera que mi relato de la ciudad, antes de ser ciudadana y de ejercer en la ciudad como ciudadana, como tal, era el relato que a mí me había dado mi abuelo, ¿no? Decía, es la unidad mínima de intervención en un sitio, es el relato, porque con el relato ya te salía toda la magia después. Y claro, esto cuando yo fui al Fórum de las Culturas en 2004, me pareció una cosa curiosa y era que urbanísticamente dije, ay, qué chulos son los bancos individuales. Me pareció muy mágicos. Dije, pues mira, si son como salones de casa, te puedes sentar. Entonces digo, claro, no sé cómo retozarte, ahí es más difícil en un foro individual, que digo, claro, pero es muy bonito. Y entonces me enteré que había un movimiento vecinal contrario a eso porque eran bancos antimendigos. Entonces, claro, en la ciudad del Fórum no se podía permitir tener mendigos echados y durmiendo en los bancos, ¿no? Y entonces por eso eran bancos individuales para que no se pudieran echar. Aquí en Zaragoza de la Expo también lo que hizo, pues había chabolas, pues ponemos un muro más alto y entonces que no se vean. Tampoco la ciudad de la Expo no podía. No se nos oye. Atrás es que Atrás no se oye, perdón. no sé si eso va a hacer mucho, pero Vale. algo ahora, ¿no? Sí.
En la ciudad de la Expo tampoco podría permitirse que se vieran mendigos en las calles, ¿no? Y claro, el otro día salió en prensa y hoy lo he visto, que McDonald's ha puesto como unos alambres así para que no se sienten los riders en el McDonald's, mientras están esperando a que les den los pedidos, que no se puedan... Perdón. Que no se puedan sentar. Entonces digo, claro, fíjate, de 2004, donde vi esos problemas, o sea, esos primeros bancos, a 2024, que ha pasado esto, no le gusta al neoliberalismo, al capitalismo, que nos sentemos en la vía pública, ¿no? No le gusta. Claro, porque si te sientas no consumes. Entonces, lo que se trata es de que te tomes algo, ¿no? De que tu actividad como ciudadano no es ciudadano, eres consumidor, eres un individuo de empresa. Esto de individuo de empresa es una cosa que dicen los neoliberales. Los neoliberales son gente muy, muy lista. O sea, a ver, aquí en España los representantes son gente limitada, pero los fundadores, o sea, Mises, Lippmann, Hayek, después Friedman, es gente que tiene un discurso es un discurso que roza la psicopatía, pero está muy bien montado, o sea, está muy bien estructurado. Los libros son bastante buenos. Pero la imagen de la pandemia, me acuerdo de lo que estás diciendo esto, estaban las terrazas abiertas y ampliadas y los parques cerrados, los parques infantiles. O sea, que era como una imagen muy potente. O sea, me acuerdo de una foto que era eso, era el parque cerrado y un niño mirando el parque y, sin embargo, un montón de gente sentado en la terraza cuando las abrieron. Aquí en Zaragoza eso ha sido brutal, la expansión de las terrazas, por ejemplo. Sí, vamos, la expansión de las terrazas. El terracismo es lo que nos ha dejado. Es decir, sitios hay, ya digo, no sé, aquí en otras ciudades hay calles que son pura terraza, es un puro centro comercial porque es pura terraza. Es decir, igual que eso hay que aprender de Venecia, hay que aprender del centro comercial. Claro, de las bases, bueno, he apuntado aquí varias cosas. De las bases americanas, claro, yo lo conocía, y aquí voy a hacer una anécdota que no tiene nada que ver con nada, porque durante años trabajé para la Liga de Baloncesto y hice una cosa de recuperación histórica. Entonces, conocía, por ejemplo, que los jugadores de la base jugaban en el Helios, por ejemplo, en los años 60. O sea, ya está. Mira. Y bueno, no tuve relación, es decir, mi idea del libro, de este primer libro, era periodística, era viajar a los lugares, era venir aquí, ir a Sevilla, ir a Valencia, y bueno, eso, pasear por el Parque Venecia, o de Espartera, por Alcosur. Pero, claro, era 2020, no pudo ser. Yo tenía mi plan para la primavera de 2020 y verano de 2020 y no pudo ser. Y lo tuve que hacer con Google Maps y llamando a gente y tal. Entonces, otra cosa que has comentado, me parece interesantísima, que es tu abuelo diciendo eso lo hice yo. Porque es hay un libro de psicología que a veces no me acuerdo quién era, que hablaba del el orgullo de ser la causa, que el ser humano tiene un orgullo de ser la causa de. Y tenemos ese orgullo de yo he hecho esto. Y claro, conectando con la primera pregunta que me has hecho, el turismo cambia totalmente. Es decir, cuando una ciudad o cuando un lugar cambia de producir cosas a un lugar de servicios, es decir, a servir a la gente que viene, la autoestima de ese lugar cambia. La autoestima de ese lugar cambia. El PIB puede ser el mismo, pero la autoestima de este lugar cambia. No es lo mismo hacer barcos que recibir cruceros. No es lo mismo. Igual el empleo, las cifras de empleo son las mismas. Igual el PIB es el mismo. El reparto del PIB no será el mismo. Porque el reparto del PIB del sector turístico, siempre pongo el ejemplo de hotel. En un hotel, el propietario del hotel gana bastante pasta, que probablemente tributa fuera. Hay una primera línea que también igual tiene buenos sueldos, dirección, tal. Pero a partir de ahí, el hotel es precariedad. El hotel es precariedad, los hoteles son precariedad. O sea, una mano de obra muy intensiva, muchas horas y muy precaria. Entonces, ya digo, no es lo mismo hacer cosas que
servir a nivel de autoestima de un lugar es una cosa bastante importante. Junto con... Sí, has dicho, estamos hablando de la competitividad y del individualismo. Tienes una frase también en el libro que es la solidaridad es algo del pasado, te impide cumplir tus objetivos o los de tu hijo, tus sueños, perdón, te impide cumplir tus sueños o los de tu hijo, que puede ser un genio, que eso también lo has hablado también, cómo se fomenta la competitividad en las criaturas y también cómo sentimos, el otro día para hacer un cumpleaños infantil, yo propuse hacerlo en un parque y una madre dijo, me vas a perdonar, pero es que mi hija se merece algo especial. Algo especial es un colegio público, al que van mis criaturas, no, es un colegio elitista. Algo especial era ir a un parque de bolas o ir a un sitio con entidad de cumpleaños del hoy, porque claro, un parque es poca cosa, Claro, porque los hijos también, o sea, la ciudad es un producto y los hijos también son un producto y tienen que ser especiales. Y el otro día había un pedagogo que decía, tu hijo no es especial, tu hijo es del montón. Y está bien que así sea, porque en la medida en la que tu hijo sea del montón va a desarrollar la empatía con el resto. Si tú le estás diciendo, o sea, un niño especial, decía, un niño especial será un adulto irresponsable. Me pareció muy certero, ¿no? Porque en esta dinámica de cómo, claro, restar competitividad y cómo, que también tú lo hablas en el libro, hablando de los PAU y de la generación que vive en los PAU frente al movimiento vecinal tradicional que vive en la ciudad central, ¿no? Que también desde los PAU se puede ver, o sea, desde la ciudad central se ve como pues eso es lo que tienes, no haber elegido muerte, no te hubieras ido allí, ¿no? Y desde los PAU, hombre, pero yo también tengo las reclamaciones de barrio, ¿no? ¿Cómo gestionamos esta convivencia sin competencia? Uy. Sentirse especial. Bueno, claro. ¿Cómo no sentirse elegido por la diosa de la meritocracia un día como hoy, volver a tu casa y darte un baño? O sea, yo hasta ahí dices, miras al cielo y dices, me, me- Merezco. me lo merezco, como el protagonista del nadador. Sí, no sé, yo a esa persona le diría que las historias de genios son durísimas, ¿eh? Son durísimas. Los genios, o sea, yo quiero que mi hijo sea Mozart. Pues mire usted la vida de Mozart, ¿eh? Porque, mira, una vida terrorífica. O sea, la gente que tiene capacidades especiales de verdad tiene una vida, no tiene una vida sencilla. Pero claro, es decir, el hijo para los neoliberales, para estos que comentaba antes, que tienen una visión, ya digo, un poco psicopática, que hablan del aborto y de la eugenesia y tal, de una manera bastante psicopática, claro, es una inversión. O sea, uno tiene que invertir para que la propiedad se reproduzca a través de los hijos. Entonces, claro, yo entiendo que estás diciendo, claro, que el lugar público no es si no lo pago no es especial, ¿no? Cuando, no sé, es un lugar fantástico y el lugar donde mejor se puede, lugar común. Claro, he apuntado lo de tu abuelo que te decía, todo esto es tuyo y tal, no sé qué. Claro, hay una visión que es la de la gente que lo peleó, la de la gente que vivió un mundo donde no había cosas, donde no había ciertas cosas. Es decir, la gente que sabe que es que no haya médico, que había igualas, y que igualas era que tú tienes que pagar. Y si no podías pagar, ¿qué? Pues no había médico. Donde no todo el mundo pudiera ir a la universidad, donde las calles no estaban asfaltadas, donde no te llegaba el agua del grifo. Yo tengo un hijo adolescente, como todos los varones adolescentes, está un poco así influido por los youtubers también, oligofrénicos, antiimpuestos y tal. Y yo le comenté un día que en casa de mi suegro se jodió la canalización por unas raíces y tuvimos que hacer una letrina de campaña. Y se levantó para mirar, ahí. Y sí, para cagar. Digo, ahí. Y después, tierrita. No sé qué, digo, estos son los impuestos. Estos son los impuestos. O sea, que te levantes, bebas agua,
mes tires de la cadena y se vaya y te vayas a beber leche y que la leche esté buena, que esté buena la leche. Yo cuando era pequeño comprábamos leche al lechero. Solía estar buena, pero igual no estaba buena. Y claro, o sea, claro, para mí la palabra burocracia, es que un recuerdo que tengo de la infancia es mi madre muy asustada por el aceite, por la colza. Entonces recuerdo a mi madre muy asustada por el aceite. Para mí la burocracia es que el aceite sea fiable, que yo vaya a un sitio, una tienda, y pueda comerme todo lo que hay sin ningún problema. Pero claro, cuando has vivido en un mundo donde todo eso lo das por hecho, tienes esa pulsión de, no, yo ya me lo hago solo. Sí, hombre, te vas a hacer. Si eres capaz de hacer track, ¿qué te vas a hacer? Es que, pues, pero es una, te voy a apuntar aquí, libertad sin responsabilidad. Esto hace poco tuve una reacción en una red social con una persona más del mundo jurídico que hablaba de, no, la libertad es hacer lo que yo quiera. Y decía, bueno, Kant, ven aquí, mira a ver qué dice esta persona. O sea, me parece increíble que una persona, ya digo, del mundo jurídico, diga que libertad es no tener ninguna responsabilidad. Hacer sin... O sea, me estalla la cabeza. O sea, cuando la vida en sociedad es precisamente eso, uno es libre adquiriendo derechos que son entre todos. Es decir, ¿cómo no vas a tener... en fin, y ya está. Y habías dicho de la tensión sexual. No, pero Bien. No. Primero, es que me he acordado una cosa, Una cosa. bueno, es que sí, no. En Barcelona hay una exposición que se llama Suburbia, en el Centro de Cultura Contemporánea, que está muy bien. Y eso es el nacimiento del suburbio en Estados Unidos. Está muy bien porque explica ese deseo de no olvide usted la ciudad con toda esa gente que vive allí, no sé qué, y váyase al campo. Y cómo se populariza todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, que es usted vuelve de soldado a formar la familia para allí, en la casa, la propiedad, un país de propietarios, tal, un país de propietarios blancos. Es decir, vaya usted a ese lugar donde no hay... Y el suburbio crea su propia literatura erótica y crea sus propios mitos sexuales. Por ejemplo, la persona que viene a arreglar algo. Entonces, tenía un dispositivo, bueno, a ver, hay una cuestión que es, el suburbio es un infierno para las mujeres. Es decir, si ya la ciudad había sido el nacimiento del ángel del hogar, que es decir, quédate en casa y no salgas, que está todo lleno de tentaciones y de malas influencias y tal. Claro, si tú en lugar de además de una ciudad, lo que haces es meter a esa persona en una casita en la que igual no tiene relación con nadie, y es el gran nacimiento de los psicofármacos. Es decir, toda generación de suburbios en Estados Unidos tiene un psicofármaco. Y aparte tenían eso y tenían lo de las películas y novelas eróticas de la idea de que todos los suburbios estaban llenos de treintañeros que intercambiaban parejas y no sé qué. Bueno, era increíble. Y para evitar medicalizarnos, ahora en esta sociedad individualista, agotada de la prisa, que, claro, pues, que todo se convierte en un producto y que la terapia o la salud mental también lo es un producto. Claro, pues hay que ir a terapia, pero también al sindicato, ¿no? También para que mejore las condiciones estructurales, porque yo si a mí mi problema es que no tengo vivienda, que esa es otra de las preguntas que si no tengo una vivienda y no puedo hacer una vivienda, mi problema es estructural, no es que yo esté pasando, ¿no?, por un problema de salud mental, es que hay que solucionar el problema estructural. Entonces, ¿cómo podemos sindicalizar la ciudad? ¿Cómo podemos sindicalizar la ciudad? Bueno, Para evitarnos ir a terapia en masa. bueno, ahí está. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Las asociaciones de vecinos. Lo que pasa es que en los nuevos desarrollos me he encontrado en varias ciudades, yo no sé la experiencia de aquí, que en los nuevos desarrollos sucede que hay mucho asociarse con un fin. Es decir, no, vamos a montar la asociación para que no nos pongan una gasolinera, yo qué sé, o para que venga el autobús. Y una vez que se crea se consigue el fin, la asociación desaparece. En el sitio donde yo vivo
el nuevo desarrollo se creó una asociación de vecinos contra una gasolinera, no hubo gasolinera, hubo un Mercadona, que es, cuando llega Nuestra Señora de Mercadona es que el nuevo desarrollo ya tira para adelante y la inversión es buena, aquí esto se va a hacer barrio. Y Roch ha apostado por este sitio, es un buen sitio. Y he perdido un poco el hilo. Y las asociaciones de vecinos, los sindicatos de inquilinos, todo lo que sea asociarse, es bien. Es decir, aquí hay claro, se habla de sociedad narcisista. Sociedad narcisista. Voy a hacer una divagación. Narciso no estaba en realidad enamorado de sí mismo. O sea, estaba enamorado de su imagen, que es distinto que estar enamorado de uno mismo. Estar enamorado de contemplar tu imagen. Es decir, estaba enamorado de hacerse selfies. Tenemos la alcaldesa del selfie, ¿eh? Estaba enamorado de su imagen. Y por eso no miraba nada más. Y claro, lo contrario de Narciso es Eros. Es decir, es tener contacto y porque el Eros, es decir, el amor, que ahora se están publicando estupendos libros sobre el amor, es comprensible porque el amor y la muerte son las dos cosas que no se pueden comprar. No se pueden comprar. El resto se puede comprar prácticamente todo. Todo se puede convertir en mercancía, pero el amor no. El amor verdadero no se puede comprar. Como decía la canción, ni se compra ni se vende. O sea, puedes comprar compañía, sexo, pero el amor no. El amor no. Entonces, es lógico que haya tantos libros, no sé, Súper Emocional, Juan P. Sánchez, y ahora ya me he perdido los otros tres que tenía en la cabeza, pero es lógico, porque relacionarte con otra gente, relacionarte desde la amistad, desde el amor, desde la complicidad, desde donde sea, es vincularte a otro, es decir, es eso de me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo una experiencia, es decir, claro, si yo me instalo en un sitio, me estoy perdiendo vivir en muchos sitios. Si yo tengo una pareja, me estoy perdiendo todas esas experiencias de tensión sexual que podría tener. Dices que los sin vivienda son los sin tierra del siglo XXI. Este problema, el de la vivienda y los sin vivienda y las próximas generaciones, la gente joven, puede que represente el crack del siglo XXI. Bueno, sí, a ver, el crack del siglo XXI. La lucha por el espacio siempre ha estado ahí, es decir, y yo animo a pensar que la distribución laboral que tienen la economía de plataformas no es muy distinta a la que había en las explotaciones agrícolas. Es decir, terratenientes, un gran terrateniente, que igual no está en otro sitio. Después un sistema de controladores, un segundo sistema de capataces y el gran sistema de jornaleros. O sea, un sistema, una primera fila burocrática que se encarga de la contabilidad, no sé qué, los capataces que ya se encargan directamente del curro y los jornaleros. Yo creo que la economía de plataforma, aunque parezca muy moderna y tal, la tenemos aquí, la app, al final la app se parece un poco a esta visión. Y sí, yo creo que la crisis de 2008 lo quiso, y aquí lanzo una idea que es un poco también provocativa y no sé, tengo muchos datos todavía. Digamos como que fue el techo de la economía especulativa. O sea, igual que en los 70 fueron el techo de la economía productiva y a partir de ahí empezaron el sector servicios y los bancos, el sector financiero, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mostró un poco el límite de la economía especulativa, es decir, bueno, llegamos hasta aquí, no sigamos más porque nos han salvado, pero igual la siguiente no nos salvan. Y a partir de ahí tengo la sensación de que el dinero ha ido a cosas muy materiales, como las ciudades, o como las tierras de cultivo, Eh,
cuidado a fondos de inversión y tierras de cultivo. Que en otros sitios ya tal, y aquí llegará y comer es importante, ¿eh? Comer es importante. Comer es importante y es interesante que lugares como Zaragoza, está en un valle, sitio agrícola, lugar que tenía muchas tiendas, muchas tierras de cultivo al lado, lugar que se autoabastecía, que producía lo que comía, producía su carne, producía su cereal, su huerta, todo eso lo haces cemento y entonces tienes que empezar a importar comida. ¿Y la comida viene o no viene? Y la tienes que traer de fuera. No sé si he sido muy, muy pesimista. Hay un libro que se llama Ciudades Hambrientas, que es así también bastante pesimista. Bueno, pesimista, sí. O sea, despertar. Igual que no vienen las mascarillas, un día deja de llegar el trigo. Bueno, yo puedo seguir, pero si queréis decir algo, ya hemos dicho de dejar un rato para que podáis realizar alguna pregunta, alguna consideración o lo que queráis. Entonces abrimos turno. Sí. Un poco a raíz de lo que estabas contando ahora, a mí me llamó mucho la atención cuando pasó lo del barrio de Gamonal en Burgos, y no sé si tú lo has estudiado, cómo se montó un Gamonal y por qué no hay más, porque no hay apenas explosiones de ese estilo, quizá debe ser por un aparcamiento o algo así, si mal no me recuerdo. No. ¿Por qué somos tan pacíficos? ¿Por qué somos tan pacíficos? Bueno, si tengo que dar una explicación, voy a dar dos explicaciones. La primera es muy técnica, porque no tenemos a gente como el abuelo de Iguacel. Es decir, para liarla hay que saber. Para liarla hay que saber. Yo que soy de Zamora, conozco a gente de León, entonces, claro, para quemar neumáticos, pues, tirar cócteles Molotov, todas esas cosas, claro, hay que saber, es una cosa que se va dando de generación en generación porque hay que saber. O sea, no que intente usted quemar neumáticos en su casa por primera vez. Claro, lo mismo con un cóctel Molotov, lo mismo con liarla. Sí, entonces hay un saber ahí y además nos han dicho que la violencia es mala. Claro, quien tiene el monopolio de la violencia, ¿cómo no va a decir que la violencia es mala? ¿Esto se está grabando? Sí. Pero al final la lucha es violenta. Entonces, claro, ¿por qué no hacemos otro Gamonal? Porque han dicho eso, que la violencia es mala. Y, por último, porque el liberalismo tiene una cosa que es muy entretenido. Es muy entretenido y te da ilusión. O sea, la única utopía que hay hoy en día es la utopía neoliberal, que es triunfa, trabaja, haz, disfruta. Sin importar las consecuencias de nada de eso. Disfruta, haz, venga, dale, tú puedes. Podemos comprar vivienda pelillosa a la mar, claro. No. Entonces, eso, no puedes comprar la muerte, el tiempo es limitado, venga, disfruta, 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 disfruta. ¿Que habían pedido la palabra? Bueno, Claro, ya muchos temas lo que has dicho, que es una especie de tormenta. Me voy a fijar solamente en el tema del turismo. Yo creo que ahora estamos en un momento donde el turismo está explotando en la ciudad, pues, afortunadamente, ¿no? Decíamos, somos muy pacíficos. Has dicho una cosa muy interesante, que es que cómo el turismo está modificando el sistema productivo. Hoy había un artículo sobre Barcelona, cómo Barcelona, que es una ciudad creativa, productiva y era un modelo, a través del turismo se está convirtiendo en una ciudad pasiva. Está perdiendo toda la, de alguna manera, la modernidad que tenían. Entonces, el turismo, de alguna manera, está haciendo que las ciudades se conviertan en ciudades de servicios con unas consecuencias muy duras sobre la ciudad, que es lo que tú has estudiado, el tema de la vivienda, el modelo de ciudad, el modelo de comercio, el modelo de cómo nos mostramos, etcétera. Y está habiendo ya los primeros elementos de respuesta a este turismo de masas, turismo pasivo, que está modificando completamente un poco
la ciudad y cómo se vive en la ciudad. Barrios de Madrid donde se están quedando sin vecinos, sin vecinos. Yo creo que en este momento es un momento muy importante para tomar conciencia de que realmente vamos hacia un modelo de turismo de masas. Se habla de 100 millones de turistas en España, no sé cuál es el techo, ya vienen 80 y tantos, no sé cuántos hoteles se abren cada día en España. Entonces, realmente eso es algo que a mí me preocupa y creo que nos tiene que preocupar porque realmente está modificando este modelo de ciudad que cual vivimos. No hay techo. No hay techo. El cielo es el límite. No hay techo. No hay techo. Hay techo. Veo que lo que se está haciendo es poner mucho el foco en los pisos turísticos, pero, por ejemplo, en Valencia dicen, no más pisos turísticos, pero sí edificios con pisos turísticos. Vale. O sea, lo que estás diciendo es, vamos a cerrar la puerta a la grada popular y solo con pase VIP, ¿no? Vale, bien. O sea, solo con una gran inversión, porque yo con el turismo tengo una cuestión, que es que el turismo es, al final, es la extensión de una práctica democrática. Es decir, el Grand Tour era una cosa que hacían los ricos ingleses, que se bajaban por Francia, iban a Italia, después a veces iban a Grecia, o pasaban por España, pasaban por Málaga, por Cádiz, después por Oporto, ¿vale? Comprar vino y, digamos, hacían para ver cuál había sido el imperio, para ver la antigüedad, para pasarlo bien. Venecia fue la primera ciudad que apostó por el turismo. Apostó por el turismo en el siglo XVII. O sea, aquí está. Pero apostó por el turismo, apostó por convertirse en una ciudad de servicios y abrió teatros de ópera, casinos, burdeles, estudios de pintura y, por ejemplo, prolongó el carnaval 6 meses. ¿Para qué? Oiga, usted viene aquí, quiere el carnaval. Hay fiestas que se están prolongando, hay fiestas que ya se están prolongando. Yo no... Es decir, unos Sanfermines en otoño, ¿por qué no? Porque esta gente se va a quedar sin Sanfermines en otoño si viene. Pero claro, es una práctica democrática. Entonces, a veces hay mucha crítica contra el turismo que viene a ser práctica contra todo lo que tiene que ver con las masas. Es decir, Ortega y Gasset decía, está todo lleno. ¡Oh, qué desastre! Todas las calles llenas, los teatros llenos, no sé qué. ¿Cuál es la solución? El fascismo. Bueno, a ver. Bueno, no decía eso, pero vamos, digamos, que entraba la pelota para que la rematara Ramiro Ledesma Ramos. O sea, sí, esa visión de está todo lleno, desconfianza de las masas trae la democracia a saber lo que nos trae, ¿no? Entonces el turismo, como otras cosas, son prácticas democráticas. Entonces, claro, produce una saturación y produce ciudades en las que no se puede estar. O sea, Barcelona, Baleares, Canarias, claro, es que no se puede. O sea, es que en lugares que no se puede estar. Y Barcelona es una cosa que es una cosa voluntariamente hecha. Es decir, yo en este libro se habla de Baltimore. Baltimore es una ciudad que pierde todo el entramado industrial, entonces ahí tiene un alcalde muy vistoso, no sé cómo decirlo, muy no zalamero, bueno, pues como Tino Maragall, ¿no? No un alcalde discreto, sino un alcalde, es puesto que está en todos los sitios, un alcalde que para inaugurar el acuario se puso un bañador y unas gafas de bucear, ¿no? Ese tipo de alcalde, ¿no? El de Vigo, coño, para que nos entendamos. Y Pascual Maragall estuvo allí en Baltimore, invitado por Vicens Navarro, y vio cómo se regeneró Baltimore, cómo cambió de ser una ciudad industrial a una ciudad de servicios, es decir, centros de convenciones, potenciar la universidad,
y museos, acuarios, cine, centros comerciales, cambiar el frente marítimo de ser de servicios a ser para, ya digo, el consumo y el ocio. Y esa era su idea para Barcelona. ¿Qué pasó? Que el turismo se lo comió todo, porque en el Mediterráneo el turismo es una industria potentísima. Entonces, ¿cómo vas a hacer que convertir tu ciudad en una referencia en investigación biomédica, no sé qué, cuando, efectivamente, si es que es muy fácil abrir un hotel o abrir un... ¿Qué hacían los futbolistas cuando se retiraban? Abrían un bar, compraban pisos y abrían un bar. Porque es lo más fácil, alquilar pisos y ponerlos en alquiler. Y un bar y ya vendrá gente. Y con los cafés hemos hecho el día. Claro, es muy sencillo. Entonces, claro, al final eso se te va comiendo todo. Se te va comiendo todas tus buenas intenciones, se te las va comiendo. Y claro, tienes una ciudad que es otra cosa. Yo oigo debates. Yo viví en Barcelona, entonces para no olvidarme de la lengua, que es la única que he aprendido, catalán. Intenté aprender inglés y no hubo manera, pero el catalán sí lo aprendí. Escucho la radio de allí todavía y oigo debates que en Barcelona no se habla catalán. Entonces, ¿por qué es? Entonces sale la malvada administración, centralismo, no sé qué. Se salen otros, no, los migrantes siempre tienen la culpa de todo. Es terrorífico, o sea, echar la gente que está más puteada, echamos la culpa de todo. Claro, y no se dan cuenta o sea, no se dan cuenta, o si se dan cuenta y no quieren, si conviertes tu ciudad en un parque temático, en un hotel, en un resort, no puedes imponer tu lengua. En Ámsterdam no se habla neerlandés, no se habla neerlandés. En Praga no se habla checo. O sea, tú tienes una lengua que habla poca gente, la lengua global se te la va a comer, se te la va a comer, no hay más, no hay más. Y esto es muy provocador. Suerte que hay el castellano, ¿eh? Porque si no, se hablaría inglés, solo inglés. Y si no hablas inglés, búscate la vida, como los neerlandeses en Ámsterdam. Yo tengo una teoría que crecen los partidos ultraderechistas, entre otras cosas, porque la capital de mi país me la han quitado. Me la han quitado. No puedo hablar mi lengua en la capital de mi país. Y eso pasa en Holanda. Sí, sí. O sea, tú hablas neerlandés, vas a un bar en ciertos, pero más o menos por el centro, no, ni idea. Ahí había otra palabra. Más bonita que Jorge, ¿quieres decir? No, sí, sí, hombre. No, sí, claro, es que es una persona maravillosa que escribe maravillosamente y yo soy un cenizo, claro. Sí, sí. Igual, realizar la función de rigor. Desaparecen los espacios donde sentarse. Triunfa el urbanismo poco confortable, los desiertos y cementos, la intemperie y los vegetales. La hostilidad frente a la hospitalidad. El espacio público se parece cada vez menos a una extensión colectiva del hogar, cada vez más a los fríos corredores de un centro comercial. Quien no quiere o no puede gastar, desviado del consumo, uno puede circular como peatón errante. Quería recomendar un par de cosas que son anecdóticas dentro de lo que es el hambre, pero que al final está lo absurdo de la ciudad, y es la privatización de los espacios públicos de manera pequeña, por así decirlo, ¿no? Empezó con las terrazas COVID, por ejemplo, que muchas se han quedado ya, y al final hay calles que eran muy tranquilas y ahora se han quedado las terrazas o se han quitado sitios para aparcar, por ejemplo. Y ahora hay otra, con el tema de los sitios de aparcar, que es los casos de Zaragoza han puesto como las motos nuevas, pues han reservado sitios solo para esos motos, que lo ponen con señales. Coches compartidos, vehículos compartidos. Esta cosa. Y luego otra respecto al tema de las viviendas,
con el tema de los estudios físicos, que se está poniendo un poco de freno, ¿no? Pero no, creo que también hay un gran problema del tema de los propietarios, que no es todo, digamos, los grandes tenedores. O sea, hay una persona que ha heredado el piso de los abuelos, ¿no? Esa persona también puede elegir ponerlo a 400 euros de alquiler y no va a decir. Más allá de lo que digan los mercados. Claro, podría elegir, pero esa persona es probable que vaya a un sitio donde una agencia inmobiliaria y la agencia inmobiliaria le pondrá el precio que le interesa. Es decir, para arriba, para arriba. Y aparte es un estado mental, es decir, las burbujas son un estado mental. O sea, es como una rave, es un estado mental, estar en una fiesta donde lo mejor va a pasar y pum, 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 y va a subir, va a subir, va a subir. Porque hasta hace poco que se ha publicado un índice de alquileres al que en los medios se le está dando poquito espacio. La información que hay de los precios es información que sale del sector inmobiliario. Es decir, cuando los alquileres suben no sé qué, fuente, Fotocasa. Los no sé qué, fuente, Idealista. Claro, el que te lo vende te da la información del precio. Que también una cosa provocadora es que esto solo sucede en dos sectores, el inmobiliario y las drogas. No hay debería haber otros sistemas de, por lo menos, informarse, pero es que no hay información sobre vivienda. ¿Cuántas viviendas vacías hay? No se sabe. Rodríguez Zapatero pidió ese dato, pidió un informe sobre vivienda al entrar en la Moncloa, se fue de la Moncloa y no hubo informe sobre la vivienda. No, claro, si no hay datos, todas estas prácticas, más cosas. Y claro, es que toda esta cuestión es un enfrentamiento entre propietarios y no propietarios, que es una cuestión que se va a dar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que, qué sé yo, en las elecciones francesas va a haber un enfrentamiento entre propietarios y no propietarios, es decir, entre acumulación y redistribución. Y va a ser propiedad o democracia, propiedad. Va a ganar la propiedad, la democracia. Siento no, porque ya pasó en Argentina. Propiedad o democracia, propiedad. Queremos propiedad. Queremos que se defienda la propiedad del mercado. Y después decías lo del ayuntamiento y las... claro, ¿cuál es la función del ayuntamiento? Para las ciudades neoliberales, poner esa ciudad en el mercado, atraer gente, atraer capitales, atraer flujos. Con lo cual es un poco la gestión del centro comercial. ¿Por qué un centro comercial está guay? Porque el centro comercial, tú vas cada fin de semana y hay algo. Hay un concierto, concurso de no sé qué, de disfraces, un torneo de una exposición de coches, tal. Entonces, la ciudad también hace eso. Yo también. Lo dices muy bien. Cuando hablas del caso del ayuntamiento, una cocina de estas fantasma en un colegio, ganó el colegio y el ayuntamiento reclamó. Entonces tú dices, No. la frase literal es, claro, porque la labor de las administraciones en el neoliberalismo es crear mercado, garantizar plusvalía y en caso de problemas, rescatar. Con un colegio, ¿eh? O sea, que la cocina estaba fastidiando a los chavales. O sea, y se puso de parte de... Si quieres... Yo digo que lo que hace el ayuntamiento, ¿qué es? Dedicarse a, por ejemplo, pues la vivienda, ¿no? Facilitar el acceso a la vivienda en su... O, no, montar movidas, por ejemplo. O sea, festivales, no sé qué, para atraer a gente. Macro movidas, macro festivales, festival de teatro, festival de ópera, festival de... para atraer a gente. Sí, perdón. Espera, estaba ahí al fondo... Vale. Ana también había pedido y luego Tobías, ¿vale? Y Juan. Vale. Espera, ¿te puedes levantar? Perdona. Que hacen modelos de turismo modelo de Barcelona, ¿no? Que es como el modelo de Tambusta, no vienen a comprar el folio de todos los de la ciudad y se van, ¿no? Que es lo que realmente la pregunta es, ¿hay alguna forma de educar al turista que viene
Educar al turista. Bueno, a ver. Yo creo que es una cuestión de masa crítica, de gente. Es decir, si a un lugar en el que viven 100.000 personas van 5.000, bueno, pero si van 200.000, pues ahí se produce el gran choque. Es decir, y no es que la gente sea maleducada, ¿eh? No es que la gente sea maleducada, porque la gente podía ser muy maleducada. Podía liar la parda, ¿eh? Todo el rato, podía ser una cosa terrorífica. Y la gente, por lo general, es bien educada, pero claro, es que es mucha gente. Es mucha gente. Claro. Creo que esa es la cuestión. Y a veces, cuando se habla de... Hay que potenciar el turismo de calidad. Ayer hablaba un tipo, el de Barceló, creo que era, Escarrer, Gabriel Escarrer, ¿no? Que tiene sí, pinta de salir de Los Soprano. Sí, tiene pinta de salir. Mirando una foto, Gabriel Escarrer, y hostia, parece el de Clemenza, el de David. Decía, hay que acabar con lo masivo, ¿no? Con turismo de excesos. Claro, lo que estás diciendo es que tú quieres poca gente y que pague mucho, ¿no? Ah, vale. Ya hemos entendido. Es cuando es turismo de calidad, perdón. Redes productivas que nos dan cuenta, que igual no vienen desde el pero digamos que también los enfoques. Claro, hay dos cosas. Una, es muy complicado hilar fino. Es decir, si tú viajas a un lugar, tienes una idea de ese lugar y es muy complicado saber la especificidad concreta de ese sitio, que te digan, pues eso, vas a, qué sé yo, Utebo, y dices, España, toros, paella, sangría, ¿no? Aquí paella no, mire, paella no. Entonces, o sombrero mexicano, claro, viene alguien de... Pero claro, debemos pensar en nosotras como turistas, hilamos fino, hilamos fino, a veces vas a China y dices, ¿y aquí qué? No sé qué, chin, chin. No voy a hacer... Perdón. Pero quiero decir, quiero mi revista de primavera. Y que te digan, no, tío, es que esto es la comida de un sitio concreto y tal. Sí, pero sí, a veces el turista se parece a Santiago Segura moviéndose en las películas de verano o al Recio. Es decir, son ese tipo de personaje. Sí, el cuñado, claro, todos somos un poco cuñados cuando somos turistas porque no tenemos conocimiento, vas a divertirte. Claro, es que ese es el momento del año en el que y te liberas un poco. Te pones el bañador y tal, y te tomas 3 cervezas, y 4, y 5, y a veces no la lías, pero es el momento en que dices, bueno, ya, ¿no? Y te acuestas tarde y tal, y qué sé yo. Como en las fiestas del pueblo, ¿no? En las fiestas de mi pueblo había parejas que decían, paréntesis. ¿De cuál, El lunes empieza el paréntesis y volvemos el domingo. Matrimonios, incluso. Es una vida. Porque, no, para nada. Pero son fiestas, o sea, la fiesta, pues la fiesta, claro, quieres pasártelo bien, pues eso. Sí. A ver, Ana. Sí. A ver, Ana, Tobías, había 2 palabras pedidas y Pedro luego. Vale, sí. Bueno, antes te has referido a la exposición de esta subida, que está totalmente bien, y que había una parte que hablaba del género erótico que esta forma de vivir había afectado, pero luego también había afectado películas de terror. Había muchas series y películas de terror inspiradas en estos barrios, ¿no? De gente que vive aislada y en realidad también con gente de su mismo color y de... Entonces, a mí me preocupa bastante la paranoia que genera
determinadas formas de vida que ya las tenemos aquí. Yo, por ejemplo, vivo en este barrio, yo he criado a mi hijo en este barrio, pero juega en un equipo de gente que vive por Aragonia, que es una zona de pasta, ¿no? Pues en ese grupo de WhatsApp que no sé cuántas alertas de robos, de cuidado que están robando. Y digo, hostia, qué peligroso es Aragonia, ¿no? Eso es aquí le echan una mano al bolsillo. Gente que no le pasa cuando llegan aquí los que son turistas, no sé, pero sí que es verdad también que yo creo que en Zaragoza sí que hay mucha relación entre la gente que vive en los barrios del centro. O sea, creo que afortunadamente en el centro seguimos recibiendo mucho a la gente de los barrios y el centro sigue siendo el casco histórico un sitio al que ir, que no viene tan aislado. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué papel consideras que tiene esta forma de vida a la hora de desarrollar el miedo al otro? Y lo digo con especial preocupación por los inmigrantes y por los discursos que está habiendo ahora. A mí, de todo lo que paséis por las puede traer, a mí estas personas me preocupan los temas. Y aquí en Zaragoza, por ejemplo, los tenemos, y yo creo que es un caso muy raro, yo diría casi del mundo, en el centro, viviendo en una zona, en principio, muy golosa, ¿no? Para constructores y demás. Y los tenemos, los vemos, el que quiere los puede ver, ¿no? Entonces, es lo que te quería preguntar. ¿Qué puede hacer el urbanismo por los que vienen aquí a España a trabajar con nosotros y viceversa? Esto es muy, muy importante porque en contraste con otros lugares, por ejemplo, en Francia sí que ha habido un urbanismo muy guetificador, por decirlo así, muy, muy de guetos. Entonces, lo mismo, decías suburbia, lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar donde en los años 60 se produce lo que se llama la fuga blanca, que son la gente blanca se va de las ciudades a los suburbios. Entonces, tienes los suburbios y tienes condados alrededor de las grandes ciudades donde hay un 97% blancos, 95% blancos. Claro. Y después la ciudad ya es más diversa. Todo lo que sea crear guetos es poner la semilla del enfrentamiento civil en un sitio. Y eso es el caso de Francia, el caso de Estados Unidos. O sea, y yo creo que de momento ese es un discurso que no ha calado por esa misma cuestión, porque la gente está repartida. Y si está repartida, tú tienes contacto y conoces los problemas y la gente juega en equipos de fútbol, etcétera, etcétera, o de baloncesto, o actividades extraescolares. Entonces tú conoces y tu hijo tiene amigos, tu hija tiene amigas, amigos, tal. Entonces, claro, esa es la cuestión. Cuando se pierde el contacto, y eso me parece interesante que si haya surgido un partido tipo Le Pen en Cataluña, en lo que se llama, una persona llamaba el cinturón del fuet, por las granjas de porcino y tal, porque sí son ciudades donde hay guetos. Son ciudades donde hay barrios donde está muy marcado, aquí están la gente que trabaja en el matadero. Entonces, todo lo que sea crear guetos es no conocer a la gente y claro, la casa aislada tiene un género de terror, porque ahí en esa casa no te va a venir el de Halloween, no te va a venir Michael Myers, tiene que subir en ascensor, tal, no sé qué, es un lío, a quién le va a ver. Tal. Entonces, claro, la casa aislada es un sitio que te da más temor, claro. Yo aquí, no sé, por Utebo, Villanueva de Gállego y tal, sí, había sitios que además eran de esos lugares donde ves que este paisano no ha vendido, este paisano tampoco vendió, entonces tenemos una urbanización así como un espagueti gigante. Entonces, claro, o en todo el corredor de Huerva, María de Huerva, tal. Entonces, claro, si tú estás solo en casa, ay, 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 que me entran a robar, que me entran a robar. ¿Has escuchado el ruido? Entonces, es distinto estar a ras de suelo que vivir en un tercero. Tienes una visión distinta de que te pueden entrar en casa.
Y tenemos una televisión, tenemos una comunicación que están todo el santo día hablando de un problema que es minoritario, que es residual, que es la ocupación. Es residual. Residual. Hay más avistamientos ovni en España que casos de ocupación reales. De verdad, ¿eh? No, no es que me dejó de pagar el alquiler, no, eso no es ocupación. Eso no es ocupación, no, es que me entró no sé qué, no, eso tampoco. Es otra cosa, es una cosa muy definida y no es una cosa bastante residual. Residual, que se ha hinchado de una manera brutal, brutal. Un apunte, te digo, en otros países el sector de las alarmas no está tan desarrollado, ¿eh? El señor que me decía así de Ámsterdam, si uno va por Ámsterdam, no hay alarmas. No hay alarmas. Y viven en casitas también. Y algunas son, hostia, vaya casitas. Y viven en casitas y no hay alarmas. No ves el Securitas Direct en todos los sitios. Y aquí lo tengo yo en mis vecinos que viven en un quinto. O sea, ¿pero quién te va a entrar? A ti, que no lo veamos. O sea, No sé cuánto rato tenemos, Arturo, porque hay varias palabras pedidas. ¿qué es el problema? Palabras que haya, ¿no? ¿Sí? Si alguien tiene... Vale, había una repetida que, como había otras pedidas de... Entonces, Tobías, la compañera que está detrás, el chico de la camiseta negra y Pedro, que también ha pedido. ¿Estás aquí ya? No, ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema? Había una repetida, quiero decir, que del compañero que ya ha hablado antes y entonces... Que nadie se quede sin preguntar. Que hablabas de la competitividad de las ciudades y quería preguntarte en qué momento o por qué causa se pasó de esa competición de Richard Florida de querer traer a una clase creativa que ya tenía problemas de gentrificación, de alquileres, a esta competitividad ya de Napalm para la gente local, que es los eventos, el turismo, las ciudades, que históricamente no han sido turísticos. O sea, ¿qué es lo que habilita que esta competitividad de somos la ciudad más guay, el 22 arroba de Barcelona, estas cosas, hace nada, no, mira, el festival de no sé qué. Bueno, igual trae esa gente que conoce la ciudad y se quiere instalar. Es decir, claro, lo de la clase creativa de Florida, un amigo, Esteban Hernández, siempre dice, esto no va de yo abro unas galerías de arte y ya vendrá la gente a pintar, ¿no? De hecho, tengo un conocido que es crítico musical inglés y claro, hablando con él, esto sale en otro libro, ya, ¿por qué en España hay tantos buenos pintores? Y en Inglaterra no, o en otros sitios no. Y bueno, una cosa es la luz y otra cosa es la posibilidad de pintar muchas cosas. Es decir, también, de nuevo, si uno va al Rijksmuseum, sale muchas veces el mismo cuadro. ¿Son maestros de la luz? Sí. Maestros de la oscuridad y tal. No tienes esa capacidad de pintar el rey, una virgen, no tal. Velázquez, ¿qué pinto? No, lo que quieras, lo que quieras. Voy a pintar un cuadro, sí. Que salgan desnudos, por favor, que es para mi galería de Kazans. Pero esa posibilidad de pintar muchas cosas variadas, no repetir todo el rato el mismo cuadro. Y la creatividad en un sitio, me estoy liando, hay una serie de conferencias de un señor, que a mí no me acuerdo el nombre, en la Fundación Mar, que habla de ciudades, Viena, París, Nueva York, Los Ángeles, grandes explosiones de creatividad. ¿Cuándo se dan las grandes explosiones de creatividad? Como sucedió en Zaragoza en su momento, cuando la gente puede estar junta, gente joven, puede estar junta y relacionarse. Siempre. Gente joven se relaciona, se intercambia ideas, se roba ideas, ensayan juntos, se leen poemas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace una ciudad creativa. No es abrir un distrito del arte y ya vendrán los artistas. Eso, que tengan casa y que tengan capacidad para vivir. Es decir, ¿por qué un sitio como Inglaterra, que en siglos y siglos y siglos solo había dado a Benjamin Purcell y después Benjamin Britten, a partir de los años 60 da toda la música sucede en el Reino Unido, toda la música, a partir de los Beatles,
la música más importante del mundo está en el Reino Unido. De los Beatles a Oasis. ¿Por qué? Estado del bienestar. Estado del bienestar. La gente tiene casa y no se tiene que preocupar por las movidas del día a día, no tengo casa, no tengo curro, no sé qué, puede dedicarse a otras cosas. Puedo ir a la universidad, puedo estudiar, puedo dedicarme a otras cosas. Por eso, esa idea, cuando se pusieron claro, y es que es lo más fácil, es decir, es que no hay tanta gente creativa, ¿eh? No hay tanta gente creativa. Ya digo, lo interesante es, y pues lo más fácil es, ¿qué hago? Monto, que tengo una empresa. Tengo tengo un colega que tiene una empresa que monta movidas y yo contrato esas movidas. Esto es la parte chunga de por qué hay tantas cosas de estas, pero ahora mismo es el momento de tener una empresa de montar movidas, ¿eh? De verdad, montar un festival de algo y vendérselo a un ayuntamiento. Otra palabra, sí. A mí me crean bastantes otras cosas de las que dices. Ahora mismo, por ejemplo, dices, el estado del bienestar es el que provocó esa creatividad. Bueno, yo he vivido una generación donde no tenía nada, donde no iba nunca ni de vacaciones y donde hemos ido mejor, con un mayor grado de bienestar. Y nos han vendido precisamente que con ese grado de bienestar íbamos a ser más felices y por lo tanto lo que teníamos que hacer es ocio, viaje, viaje. ¿No? Hacemos la plaga del turismo. Entonces, ¿hasta qué punto el estado del bienestar, hasta cierto límite? O sea, que es un tema que creo que es de más profundidad y más debate. O sea, entiendo que tener tus necesidades básicas cubiertas es clave, pero a partir de cierto grado, pues no se tiene por qué generar una mayor creatividad, por lo menos muy debatible. Es un poco otra de las cosas que has dicho, y es, ¿para qué sirven los impuestos? Pues para que, por ejemplo, cuando yo vaya al supermercado, todo lo que me vendan sanitariamente esté bien. Me lo cuestiono también, o sea, hasta cierto límite. Quizás la leche que me vendían antes en el lechero estaba mejor que la que me venden ahora pasteurizada, depende. Y estaría bien si realmente de todos los impuestos que yo pago se controlase que no hubiese pesticidas, que no sé qué, y no que se quedase simplemente a la responsabilidad de la persona elegir lo que quiero comer, sino que si aquello que es malo para todos estuviese al servicio. Que bueno, que ya sé que no quieres decir eso, ¿no? Que has puesto ejemplos, pero que claro, tendríamos que ir, hemos hecho como un panorama un poco de toda la problemática y tendríamos como que tener otra sesión casi para ver por dónde abordar las soluciones, ¿no? Porque toda esa problemática la vemos y la sufrimos. Y lo mismo que has comentado con el tema de la especulación, los 80 se llegó al máximo de la especulación, pues yo creo que los que estaban en la inmobiliaria se han pasado a otros temas, tenemos todo el negocio de las renovables, todo el negocio, como has dicho, de las tierras. Entonces, bueno, los problemas los tenemos ahí, en los modelos de ciudad que hemos creado, como has dicho, pues es todo esto, ¿no? Y el tema es cómo nos enfrentamos a toda esta realidad que vemos tan compleja, tan difícil, que nos desborda, que nos arrastra, y para hacer frente, ¿no? Pero ya sé que no lo vas a responder, ya otro debate, Otra sesión. pero que tenemos que en algún momento, pues precisamente abordar cómo hacer frente a eso, y algunas de las cosas que dicen para mí también son cuestionables. Pues quieres decir algo. No. Claro, yo soluciones no. Sí que sobre las renovables es muy interesante que hay varias empresas que se dedicaban a cuestiones de energía que están en un momento financiero muy delicado y han llegado los fondos oportunistas a comprarlas, tipo la luz y tal. Quiero decir, el otro día en la Feria del Libro me venía una persona a hablar de
¿cómo lo llamó? Independencia financiera, que era ser rentista. Dependencia suena mejor que ser rentista. Y yo sí que le dije, bueno, que el liberalismo estaba en contra de todo eso y que después que tuviera cuidado con meterse en esas cosas, porque como explica Marx, el capital provoca crisis para quedarse con el dinero de las moscas que al olor de la rica miel se han sentido atraídas. Entonces, que si te metes en 5 hipotecas para alquilar 5 pisos, va a haber un momento que igual te des una hostia y te quiten los 5 pisos. Y Marx vendrá y dirá, os lo dije. Yo creo que si hay alguna posibilidad de cambio, y aquí soy un poco igual oportunista y, joder, hace falta gente tan audaz políticamente como es esta gente. Gente tan audaz como Thatcher o Reagan, como Milei, tan audaz como ellos. O sea, actualmente la socialdemocracia es el sostén, o sea, digamos que protege al neoliberalismo de sí mismo. Es la camisa de fuerza del neoliberalismo. O sea, es la sensatez, no sé qué, y el estar que protege cuando se pasan, volvemos. Cuando se pasa, volvemos. No, un momento que es... No, ya no estamos aquí. Yo a veces digo que es como la palabra de seguridad. Voy a hablar otra vez de cuestión erótica. En las sesiones de sadomasoquismo, cosa que Gray puso hay una palabra de seguridad. Si te están pasando, tú dices no sé qué. Entonces, en la socialdemocracia es la palabra de seguridad. Entonces, hay un momento en que tiene que dejar de serlo. Y tiene que dejar de ser. No, ya no hay palabra de seguridad. Aguanta. Es decir, porque, no sé, en Argentina, al final, Brasil es quien ha tenido que exportar gas a Argentina, ¿no? Entiendo que porque no tiene una oleada migratoria de argentinos a Brasil, que tarde o temprano la habrá. Deja de ser, no, se acabó. Esto es lo que hay. Aguántalo. Entonces, alguien tan audaz que diga, voy a hacer todo esto. Es que no es rentable, es que vas a cargarte el país. Miréis, se está cargando la economía argentina. La está cargando. Porque tiene un proyecto. Entonces le da igual, le da exactamente igual. Así acabamos. Vale, sí. Vale, bueno, muchas gracias por la charla y muy interesante también todo lo que aportas y el libro. Yo te quería preguntar por un libro que leí hace poco de David Harvey, que se llama Ciudades Rebeldes, que al hilo de que han hablado muchas compañeras de la purificación, en este caso de Barcelona, que también él lo menciona, habla de una paradoja que se da con este tema de la ciudad de negocio, cómo el neoliberalismo al final mercantiliza también lo importante que es Barcelona, la marca de Barcelona, de cómo cada vez viene más gente a disfrutar de lo que es el Spain is Different, el Barcelona is Different, y cada vez hace que Barcelona sea más gris. Y además, pues como en Paquitas Salas hay un Tyler en cada zona, pues de repente todo es igual, ¿no? Y cómo habla de que, claro, al final el capitalismo nunca va a dejar de arrasarlo con todo, porque siempre va a necesitar de que ese Spain is Different exista para poder mercantilizarlo. ¿Y qué opinas de esta paradoja, ¿no? No, es tal cual. Es decir, claro. Son explotaciones. La explotación se acaba, voy a otra. Ya está. No hay más. Claro, el turismo, la industria turística vende cosas que no son suyas. Y en Canarias dijeron una frase que me encantó, que era, no vivimos del turismo. Es una mujer, el turismo vive de nosotros. Y es tal cual. O sea, porque vende cosas que no son suyas, como la experiencia de Barcelona. Vivir Barcelona. A base de vender Barcelona, te quedas sin Barcelona. Claro. Es tal cual. Me llamó mucha atención un paisano del Pirineo aragonés que decía, también planeaba una mega movida de casas y no sé qué y tal. Dice, vamos a vender, claro, este es un sitio muy tranquilo, que no sé qué. Digo, claro, no ha pensado que el día que venga tanta gente dejará de ser tranquilo. O sea, no le...
El día que vendas los 1000 chalets que quieres hacer, que las 1000 familias o las 1000 personas que vengan van a comprar, se van a mover, van a cagar, van a mear. Es decir, te van a crear unas... porque tú solo piensas en que van a venir 2000 personas se dejan cada una 500 euros, madre mía, ricos todos. No, no, aparte de dejarse en dinero, que ya veremos si no traen el pan Bimbo y el jamón york de casa, lo que te van a cambiar es el lugar en el que estás. Tal cual, efectivamente, Barcelona, bueno, es un lugar diferente, sigue siendo un lugar maravilloso, ¿eh? Pero es un lugar muy diferente, claro, la Barceloneta no es otro sitio, claro. Por ejemplo. Mi vida, Pedro, y si os parece, lo dejamos aquí ya. Lo que pasa es que tenía una frase que le animé para el que opinar, pero no quiero que acabe de Barcelona. Bueno, hombre. Han salido cosillas como el señor Roch, antes del año 2014, estuvo mirando en el paso, ¿sabes? Pero cómo podía apiñárselo, porque le jode mucho que haya un espacio de distribución más marcado. El señor Roch fue visto en el mercado central por allá por los años 2012, ¿no? Porque igual le interesaba que solo fuera un mercado público, ¿no? Que lo dejó caer, al hilo de cosas que has mencionado hoy. Lo del turismo, cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad, una de las pocas medidas represivas que necesitamos fue impedir que vinieran los de despedida de solteros. Los pollos se montaban aquí en el Hotel París, se juntaban todas las compañías y arrasaban el centro, ¿no? A las 4 de la mañana. Esa es otra. Luego, eso que has dicho tú de los pisos de turistas que estarían integrados todos en un bloque, hay una reflexión que me hizo el anterior gerente de Zaragoza de Vivienda, el que pusieron el PP, que decía, hombre, es que cuando hemos defendido una visión de que las viviendas tenían que tener gente de todo tipo de clases, edades y tal, que lo que tenían con las mezclas, decía, no, que aquí lo que habrían que hacer es rascacielos y meterlos a todos ahí, porque claro, Zaragoza de Vivienda tiene pisos públicos, pero en un barrio 4, en otro 10, en otro 200. Claro, porque no se puede tener a los pobres dispersos, mejor tenerlos a todos controlados, ¿no? Eso me recuerda un viaje que hice en Chile, que pude tener algunas viviendas sociales en rascacielos, y ¿sabéis qué hacían las mafias? Controlar el ascensor. El que controlaba el ascensor controlaba todo el inmueble. Claro, igual que en Corea del Norte, que no funcionan los ascensores y los pobres viven los pisos altos. Bueno, cierro paréntesis. La pregunta es, ha salido aquí un poco toda a relucir el fracaso del neoliberalismo, ¿no? El fracaso de nuestras vidas. Y el cómo nos ha conformado unas vidas que no nos produce ninguna satisfacción, haciendo lo contrario, ¿no? Y los límites del neoliberalismo o del capitalismo como sistema de vida, o sea, que está tocando fondo, que esté empeñado en hacer más de lo mismo, ¿no? Y esto lo introduzco con otro tema, que es el de la bajona, que está la gente joven, los suicidios de las generaciones jóvenes. ¿Eh? Es que esa es una muestra más de que el sistema fracasa, ¿no? Y cuando las generaciones jóvenes son las más afectadas por la ausencia de expectativas de vida, sobre todo en vida comunitaria, es la que nos ayuda a vivir mejor. Eso quiere decir que está tocando el fondo. Que el sistema se va a la mierda, que se nos puede llevar a todos de camino, desde luego. Y yo la frase que leí el otro día, uno decía, estamos acostumbrados a tratar el sufrimiento como una enfermedad. Estamos acostumbrados a tratar el sufrimiento como una enfermedad. ¿Qué te motiva de esa frase? ¿Quién me motiva esa frase? Pero no me salgas de bajona. No, uy, pues no lo sé. Claro, es que si lo tratamos como una enfermedad, se puede vender algo para, para solucionarlo. Es decir, si, todo esto parte de la idea de que todo hay que ponerle un nombre, clasificarlo, ¿para qué? Para monetizarlo. Es decir, el proyecto de la modernidad es la ampliación del mundo. Y ver el mundo que lo clasifico, tal, ¿para qué? Para ponerlo en el mercado. En el momento en que ya el mundo se acaba, ¿queda algo por poner en el mercado? Sí, claro.
las personas, por ejemplo, que ya no venden su fuerza de trabajo, sino que son empresas en sí mismas. Lo del sufrimiento, para no acabar. Claro, lo de los problemas de salud mental en generaciones que han tenido que competir desde que han sido educadas en la competición, uno, te hace ser mala persona y dos, te somete a un sufrimiento constante. Te somete a una presión constante. Yo, ya digo, fui periodista deportivo y después trabajé en la Liga de Baloncesto, entonces tengo relación con el deporte. Si os fijáis, vais siguiendo las selecciones de gente, es decir, la selección sub-17, sub-18, sub-21, la absoluta, en el baloncesto yo me fijaba bastante, no se repiten los mismos nombres. ¿Por qué? Porque los que llegan no son los mejores, son los que mejor saben soportar la presión. Porque competir es vivir bajo presión. Vivir bajo presión, que es pues el famoso programa de cocina de venga, venga. Y que la competición, ya digo, te hace ser peor persona porque a la persona que está a tu lado, que has convivido con ella, quizá no sé qué, estás compitiendo con ella, quieres que le vaya mal. Quieres que le vaya mal. Si se cae, te alegras. Le acabas cosificando a la persona que está a tu lado. Y te vuelve eso un ser no empático, te vuelve un ser psicópata, que es el ser neoliberal. Ojalá pensar que esto es el fin que esto es el fin. Yo no lo tengo nada claro. Creo que atravesamos otra etapa que yo creo que ya empezó en el 2008, es decir, no estamos en un cambio de época, ya estamos en la época. Todo esto que está pasando ya es la época. Y bueno, no, pero tampoco quiero, no sé, para no acabar de bajona, no quiero. Creo que cosas que estamos viendo tienen que ver con esa época, como las dos guerras que estamos viendo, tienen que ver con esa época, pero ¿cómo lo hago para no acabar de bajón? Una frase motivacional. Una frase motivacional. Claro. Nuestra época, acabo de leer un libro que dice que nuestra época se parece al barroco. Cosa que me ha gustado. A mí la música barroca me encanta. Me encanta. O sea, porque eso es un mundo del desengaño. Es un mundo cuya base es el desengaño. Y que vive, ¿cómo soluciona el desengaño? Con la ensoñación, con el teatro. En el caso del barroco, con las ensoñaciones, con la vida es sueño, la vida, etc. Y en nuestro caso, logramos la culminación de esa idea del teatro del mundo con las redes sociales. Yo creo que para solucionar cualquier problema, lo fundamental es darse cuenta. Y lo fundamental es pensar que uno tiene un problema. Y, por ejemplo, respecto al turismo, respecto a la vivienda, empieza a haber conciencia de que hay un problema, de que hay un límite. El capitalismo solo se puede solucionar, solo se puede revertir en momentos de crisis o en una revolución. No estamos para hacer una revolución. No estamos. Hace falta organización e ideología y no hay mucho ni una cosa ni de otra. En los momentos de crisis, que las habrá, sí se está creando pensamiento y que llegará la crisis y que se podrá revertir. Pero hay que crear, hay que seguir pensando, hay que seguir debatiendo, hay que seguir creando tejido, y sobre todo no evitar la desesperanza. Todo vale para algo, todo vale para algo, todo vale para algo, todo. O sea, esa sensación de voy a una reunión, voy a no sé qué tal, todo vale para algo, escribo una carta al director, todo vale para algo, todo. Y que cada cosa y aprovecho que
que consigan a veces los representantes políticos vale también para algo. Porque muchas veces por esa competición que se da dentro de las organizaciones es, han conseguido esto, pero se podría haber conseguido aquello. Ya, pero se ha conseguido esto. Vamos a valorar que se ha conseguido esto. O sea, vamos a dejar la competición y vamos a dejar ese nivel de, a veces, crueldad dentro de la propia gente que está caminando junta. Ya me queda hasta bien. De soñar, me venía que el otro día Irene Vallejo dijo que la imaginación es el primer lugar en el que edificamos el porvenir. Sí. Pues ya está. Está muy bien. Gracias a la Federación de Barrios por provocar esto. Gracias, Jorge Dioni, por venir y darnos esta maravillosa charla. Y gracias a todos y a todas por venir y Nos hemos pasado de tiempo. que haya muchos más encuentros. Gracias.